¿qué tal chicos y chicas? El día de hoy vamos a estar trabajando en lo que es su cuaderno de expresión artística y vamos a estar hablando sobre el tema de los instrumentos musicales. Pues los instrumentos musicales nosotros los hemos visto, los hemos podido escuchar, los hemos podido apreciar, pero quizá no conocemos mucho de ellos o cómo se pueden clasificar. Entonces nos dice acá que existe una gran variedad de instrumentos musicales que se agrupan según la forma en que se ejecutan. Entonces, cuando hablamos de la forma en que se ejecutan o hablamos de ejecutar un instrumento musical, estamos hablando de la forma de cómo lo podemos tocar, de cómo lo podemos hacer funcionar. A esto nos referimos en la forma de cómo se ejecutan, o sea, cómo tocamos nosotros ese instrumento, cómo lo hacemos funcionar. Porque existen muchos diferentes instrumentos musicales, pero los podemos agrupar de esta manera. Y ahorita vamos a observar y a aprender cuáles son las maneras en las que se pueden agrupar los diferentes instrumentos musicales. Y acá tenemos el primer grupo de instrumentos musicales, que sería el grupo de los instrumentos de percusión. Pues estos instrumentos funcionan cuando se les golpea, ya sea con las manos o con algún otro objeto, como lo pueden ser las baquetas, ¿verdad? Estos pues producen el sonido cuando son golpeados y se llaman instrumentos de percusión. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cuáles son instrumentos de percusión. Tenemos la pandereta, el tambor, el redoblante y el bombo. Entonces vemos acá cómo se pueden clasificar según la manera en cómo los ejecutamos. Los instrumentos de percusión son los que producen el sonido cuando se golpean con las manos o con algún otro objeto. Entonces podemos observar la pandereta. Nosotros conocemos la pandereta, que esta pues se golpea con las manos para poder hacerla sonar. Entonces acá vemos cómo según cómo nosotros lo ejecutamos, se puede clasificar como un instrumento de percusión. Vamos a observar unos ejemplos. Vemos acá lo que es la pandereta, que es un instrumento de percusión. Tenemos el tambor, que ya necesita de un objeto para ejecutarlo. También el redoblante, que es parte de los instrumentos que están en las bandas escolares. Y vemos lo que es el bombo, que también es parte de los instrumentos que encontramos en las bandas escolares y necesita de un objeto extra para ejecutarlo. Ahora vamos a ver otros instrumentos que se pueden ejecutar de una diferente manera. Pues existen instrumentos que producen su sonido a la hora que nosotros soplamos. Y estos instrumentos que producen el sonido cuando se soplan se les llama instrumentos de viento. ¿Por qué de viento? Porque cuando nosotros soplamos para producir lo que es el sonido, pues nosotros estamos creando un viento al momento de poder soplar. Entonces, algunos ejemplos de estos instrumentos de viento podemos ver acá a la flauta, trompeta, saxofón y el clarinete. Son instrumentos que nosotros colocamos en nuestra boca y tenemos que soplar para que se pueda producir un sonido musical. Y vemos entonces cómo hay diferentes maneras de ejecutar lo que son los instrumentos musicales. Ya vimos que hay instrumentos que se ejecutan al momento de golpearlos y ahora vemos que hay instrumentos que producen su sonido al momento que nosotros soplamos y por eso se llaman instrumentos de viento. Vamos a observar las imágenes de los diferentes ejemplos. Vemos lo que es la flauta, tenemos la trompeta, también un instrumento de viento. También tenemos lo que es el saxofón, un instrumento muy precioso como ustedes lo pueden observar. Y tenemos lo que es el clarinete, todos ejemplos de los diferentes instrumentos de viento que podemos encontrar. Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre lo que son los instrumentos de cuerda. Y dice acá que producen el sonido cuando flotan o se tensan sus cuerdas con los dedos o con otro objeto. Entonces los instrumentos de cuerda, pues según su nombre, ¿verdad? Cómo se clasifican, estos tienen diferentes cuerdas y van a producir su sonido según cómo sea que floten o se tensen, se aprieten más. Eso significa, ¿verdad? Al hablar de tensar, que se apriete más lo que son sus cuerdas. Entonces, estos pueden ser ejecutados ya sea con los dedos o con otros objetos, porque existen diferentes objetos especializados para poder
tocar lo que son los instrumentos de cuerda. Y como por ejemplo tenemos acá la guitarra, el piano, el bajo y el arpa. Usted tal vez se preguntará, ¿por qué el piano si al piano no se le ve las cuerdas? Así como la guitarra, nosotros observamos las cuerdas. El arpa tiene un montón de cuerdas, el bajo también, el violín también es un instrumento musical de cuerdas. Y usted preguntará, ¿por qué el piano? Si el piano tiene teclas, ¿verdad? Para poderlo tocar. Pues el piano adentro de él posee lo que son las cuerdas. Y al momento de que nosotros pues tocamos lo que son las teclas, las apachamos, estas cuerdas se tensan y ahí es donde se crea lo que es el sonido. Entonces esta es una manera más de cómo se pueden clasificar los instrumentos musicales en forma de cómo producen su sonido, pues estos, gracias a las cuerdas que poseen, es que crean diferentes notas y sonidos musicales. Podemos observar lo que es la guitarra y también existe la guitarra eléctrica y ambas son instrumentos de cuerda. Vemos lo que es el piano, que sabemos que lleva sus cuerdas por dentro. También tenemos lo que es el bajo y existe bajo acústico y bajo eléctrico. Y tenemos también lo que es el arpa, que es un bello instrumento con muchas cuerdas para poderlo tocar. Y también sabemos que existen muchos más instrumentos de cuerda que podemos utilizar como ejemplo. Y ahora vamos a hablar sobre lo que son nuestros instrumentos autóctonos. Pues nuestros instrumentos musicales autóctonos son muy importantes. Y esta es otra manera de poder clasificar a los instrumentos musicales. Pues dice acá que los instrumentos musicales autóctonos son los que se usan en los bailes o danzas folclóricas propias de una región. Entonces estamos hablando de los instrumentos que se utilizan y que son propios de una cultura, de una región en especial. Tal como hemos visto en temas anteriores, pues existen diferentes culturas en nuestro país. Es un país muy rico en culturas y existen muchas etnias, por lo tanto existen lo que son muchos bailes y muchas danzas folclóricas de las cuales se utilizan estos instrumentos autóctonos para poderlas realizar. Y tenemos acá, como por ejemplo, tenemos a la marimba, pues es nuestro instrumento nacional, ¿verdad? Tenemos el chichín, también es un instrumento autóctono, la chirimía y el caparazón de tortuga. Son diferentes instrumentos que son especiales de una región y que se utilizan para una danza o un baile folclórico en específico. Acá podemos observar a los instrumentos, vemos a la marimba. Tenemos también lo que son los chinchines, son instrumentos autóctonos, los podemos observar. Y este que estamos observando ahora es una chirimía. Y por último vemos lo que es el ayolt o caparazón de tortuga.